Bueno, como siempre, desde Mega QM lo que buscamos es brindarle análisis e información para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Hoy tenemos un panel de lujo, nos va a estar acompañando Hernán Lacunza, Salvador Di Stéfano y Pablo Nopov. Le pedimos a Daniel Fernández Canedo, editor en jefe del diario Clarín, que nos dé una mano a moderar la mesa. Y bueno, la idea es tratar de entender a través de la mirada de estos speakers la lectura que están haciendo sobre la coyuntura argentina y qué perspectivas están viendo para adelante. Así que Daniel, te paso la posta, espero que te diviertas y bueno, muchas gracias por estar participando. No, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a los directivos, muchísimas gracias. Estamos con una mañana maravillosa, así que vamos a escuchar a tres conocedores de la política y de la economía argentina, ¿no? El diálogo va a ser abierto, vamos a tener una hora de charla de ellos y después van a quedar abiertas las preguntas de ustedes, así que vayan preparándolas. Desde ya un momento muy particular a 8 meses de la asunción del gobierno, ¿no? Un gobierno que hace un fuertísimo ajuste fiscal y con una baja de la inflación. Y la pregunta para arrancar, Hernán, es, bueno, ¿cuál es la foto hoy y cómo viene? Hola, buen día, un placer estar acá con mis colegas, con Daniel y con todos ustedes. La foto hoy es Daniel bastante mejor, evidentemente mejor que hace 8 meses. El riesgo país está entre 1.500 y 1.600 y la brecha está en 40 y poco. Hace 9 meses, no 8, estaba en 2.700 el riesgo país y la brecha en 170. El gobierno encaró con decisión, con energía, los desequilibrios más agudos, el fiscal en primer lugar. Sin eso hoy no habría nada de lo que hablamos. Estaríamos hablando de los riesgos. La pregunta de Daniel habría sido ¿cuáles son los riesgos de hiperinflación, corralito o default? No me va a preguntar eso porque porque no va a pasar. Diría ahora ni en los próximos 4 años seguro. O sea, ya siempre discutimos con la misma pasión todos los temas de la Argentina que tanto nos ocupa y nos apasiona, pero la calidad de los temas es distinta. Hoy no hay esos riesgos de catástrofe por un programa económico más consistente que el anterior. Esa foto es mejor que hace 8 meses, peor que hace 3. Hace 3, ese combo que pongo como para de par de variables de riesgo país y brecha cambiaria, lo que hoy es 1.600 y 40, hace 2 meses era 1.200 y 20. Entonces, me parece que lo que dio resultado hasta fin de mayo se agotó en junio y julio. Otro indicador que puedo decir, las reservas netas empezaron en menos 11, llegaron a 0 en mayo y ahora están en menos 3.500 millones de dólares. El Banco Central los primeros 5 meses compraba 150 millones de dólares por día, o sea, le quedaban arriba de la mesa entre la oferta y la demanda 150 millones por día. En junio y julio vendió, poquito, bueno, neutro. En agosto, poquito compró, neutro en 2 meses y medio. De más 150 a neutro. Bueno, tomemos nota. Hacer política económica no es tomar las decisiones el 11 de diciembre y bueno, y acá por 4 años, no. Hay que sintonizar o resetear las decisiones y las políticas a la luz de la evidencia. Termino, para no hacerme muy largo, Daniel, este primer approach. El programa económico tiene un menú de 4 pasos. El primer paso fue servido, es el equilibrio fiscal. Sin eso no habría nada a posteriori. Con una baja del gasto muy significativa, del orden del 30%. La verdad, si hubiéramos hecho esta reunión en diciembre, me hubieran dicho, habría dicho que no, me habría equivocado. Así que equilibrio fiscal, también con una suba de impuestos, básicamente el país. El segundo, el primer plato, después de la entrada, es la prudencia monetaria asociada al primero. Las canillas de emisión. No se cerraron todas,
pero diría que ha sido parte de la prudencia, parte de la solución. La canilla de financiación del Tesoro, la más grave, sí está cerrada. La de los puts de los bancos está cerrada un 80%, la doy por cerrada. La de la LELIX no, se cambió el deudor, el firmante del pagaré. Y la de la compra de dólares, la verdad que no es necesario cerrarla. Después, si querés, en otra pregunta hablamos. Pero lo que está trabado es el plato principal, que es normalizar el mercado de cambio, levantar el cepo. Y el mozo no se está acercando con ese plato, medio que se está alejando, porque cada día el tipo de cambio real vale un poquito menos, porque la inflación sigue siendo superior al ritmo del 2% mensual devaluatorio. Y si no hay ese tercer plato, no hay cuarto, que es recuperar el crédito bueno, el riesgo país abajo de 1000, renovar voluntariamente la deuda, o sea, disipar cualquier riesgo de inquietud de ese tipo, recuperar el crédito externo y local, volver a crecer, que es un poco los riesgos de que si no hay B corta, ok, que haya una U asimétrica, pero no una L. Bueno, creo que al 13 de agosto, esa es una pintura, Daniel, para empezar. Bueno, la economía entonces, mejor que hace 8 meses, peor que hace 3, me parece que quedo con eso. Lo que planteó Hernani para arrancar el tema cambiario de ella, ¿no? Que me parece que lo vamos a ir hoy, va a cruzar un poco parte importante de la charla. ¿Y la política, Pablo? Primero, buen día, ¿no? Gracias. Y gracias por el espacio. La verdad que, digamos, Argentina es un país maravilloso en cuanto a las cosas que pasan todos los días. Yo diría que si tuviese que decir 2 o 3 cosas para tratar de entender hoy, plantearía por lo menos algunas preguntas y algunas afirmaciones. Lo primero es si esto es o no es un interregno. Milei podría ser una alternancia grande, porque finalmente no es uno de los actores que venía alternándose, pero la pregunta es si esto es más grande que Milei, conceptualmente, si esto es un cambio sistémico. Si querés, tuviste un cambio sistémico con el regreso a la democracia, te dio lugar a 2 décadas de peronismo-radicalismo. Tuviste un cambio sistémico en el 2001, te dio 2 décadas de kirchnerismo-macrismo. La pregunta es si esto es otra vez algo que resetea el sistema y que rompe el péndulo y que sin importar cómo le vaya a Milei, lo que viene no sabemos bien cómo es, ni con quién, ni es estrictamente obvio qué es lo que pasó y demás. Entonces, primera pregunta, que me parece que el devenir de las cosas a veces incrementa o aminora eso, si querés. Estos días es como que la figura de interregnos se incrementa, digamos, ¿no? Por la cantidad de sucesos o los pocos sucesos tan comentados que están sucediéndose. El primer punto es si estamos cerca de algo que es mucho más grande o es un proceso más. Segundo punto, para entender alguna de las cosas que nos cuesta entender, es que la figura del presidente tiene cosas pocas veces vistas. Por ejemplo, un presidente que parte del poder es mostrar que no tiene todo el poder. Y eso es raro en Argentina porque somos como muy presidencialistas, nos gustan los presidentes muy poderosos, pero eso conlleva una especie de astucia muy grande en donde no discute siquiera la herencia, sino discute que todavía hay que dar peleas. Y lo que quiero decir con esto es que Milei, parte de su presidencia, juega a ser candidato. O sea, muchas horas por día Milei no es presidente y es candidato. Hay 2 Milei, el Milei presidente, el presidente de la Argentina, de la maqueta, digo de la Argentina y menos de los argentinos, y después el Milei candidato, el retador, el divulgador de ideas de la libertad, el que va por el mundo peleándose. Si ven algunas comunicaciones de Milei presidente, se parecen exactamente a las del candidato. El sistema previo lo hace candidato todo el tiempo. Eso, de alguna manera, le da tiempo. Y si tuviese que decir lo tercero, es una sociedad con niveles, si querés, de pobreza real y emocional muy altos. Yo creo que todavía no nos damos cuenta hacia qué Argentina estamos yendo en esa lógica. Una Argentina muy herida, una Argentina polarizada como yo nunca había visto, 2 Argentinas que no se tocan. O sea, con el macrismo y el kirchnerismo tenías polarización, pero había momentos y temas en los que se cruzaban. Vos hoy tenés como 2 Argentinas que casi no se tocan, casi como los gradientes del medio no aparecen. Y eso te lleva, si querés, a un argentino
que es la pregunta que nos hacemos siempre, que es ¿hasta cuándo? ¿No? O sea, y la variable tiempo es una variable que nosotros la vemos muy presente en casi todo abordaje que hacemos, y en todos esos abordajes vemos que Milei tiene más tiempo del que creeríamos que debería tener por todo lo que está sucediendo. Y te lo pongo desde otro lugar, que es las variables de realidad, o sea, llegás o no llegás a fin de mes, ¿no? Las variables de realidad, las que no tienen que ver con quién votaste, cuando están tan tensionadas, en este caso por la polarización, quiere decir que todavía hay tiempo. O sea, si vos le preguntás a los argentinos si le dan o no le dan tiempo a Milei, parte del tiempo que le den o no le den no solo tiene que ver con lo que les pasa, sino por cómo votaron. Y ahí encontramos dos cosas. Digo, lo primero es argentinos que les cuesta tener tiempo para sí, pero se lo dan a Milei, porque sienten que hay que transitar esto. Eso es esfuerzo en primera persona. Yo no lo he visto nunca. ¿Eso se está cortando? Claro que se está cortando. Y lo más difícil es que un día se va a cortar. Es como va a ser casi de un viernes para un lunes. Ahora, decididamente hoy tenés argentinos que sienten que este proceso, que no les queda claro bien cómo es ni qué es un proceso que hay que transitar. Está. Bueno, Salvador recorre la Argentina, tal vez sea uno de los economistas y de los expertos en economía que más camina a la Argentina. Y voy a una cosa de Hernán. Hernán decía si la economía, una de las preguntas que hay es si la economía se reactiva en B corta, ¿no? Después de caer fuerte en la primera parte del año, hay una recuperación. Si es en una U o si estamos en una L y el estancamiento en el que entramos, digamos, y en el que estamos, bueno, va a tardar mucho tiempo en levantarse. ¿Cómo lo ves, Salvador, eso? Bueno, buen día y muchísimas gracias por la invitación y, bueno, orgulloso de estar en este panel. Bien, yo primero te quiero contar algo, porque me parece que si nosotros no vamos a lo estructural, no vamos a entender la coyuntura. Entonces yo me voy a salir un poco de la coyuntura y de lo que probablemente ustedes vienen a buscar para ponerme en un lugar de negocio. Porque yo cuando voy al interior me encuentro con una persona que me dice, tengo este negocio, ¿qué hago? Y cuando me encuentro con esa persona, lo primero que veo es una persona poseída por el kirchnerismo. Con lo cual ustedes me dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y soy como un cura exorcizador. Voy a sacarle el kirchnerismo de adentro. Porque la gente en los negocios, ¿qué tiene? Tiene el modelo de negocio del kirchnerismo y quiere aplicarlo bajo el modelo de Milei. Y es ahí en donde entramos en profundas contradicciones. Entonces, tres aspectos básicos del kirchnerismo. El kirchnerismo tenía déficit fiscal y emisión monetaria. Y tenía tipo de cambio anclado. ¿Eso que generaba? Externalidades negativas, inflación y brecha. Por si esto fuera poco, te daban crédito a tasa negativa y tasa real negativa. Te llenaba de guita. El negocio era hacer stock. El negocio era no vender. Te vendo este vaso 10 pesos. No lo querés, lo dejo en la estantería. Mañana lo voy a vender a 11. No había vendedores. Despachaba a la gente. La gente hacía stock. La gente jugaba a la defensiva y ganaba. Sacaba crédito y cuando el modelo implosionaba, que subía el dólar, todo se ajustaba, vendía algo de mercadería, cancelaba el crédito, compraba algo de dólares, jugaba en la brecha y seguía funcionando. ¿Dónde estaba lo productivo? ¿Dónde estaba lo competitivo? En ningún lugar. Viene Javier Milei. Equilibrio fiscal, no emisión, el tipo de cambio deja de ser el ancla regularizador de toda la economía y la gente está perdida. ¿Por qué? Porque la gente aquí estaba acostumbrada a comprar dólares. Entonces te dice, che, hay que comprar dólares. Yo siempre cuento una anécdota que cuando voy al interior me encuentro con gente y me dice, Salvador, viste que antes de la charla te para alguien, ¿no? Entonces te dice, Salvador, dice, ¿cómo anda? Y digo, bien, ¿y usted? Contento, se fue el kirchnerismo. Ah, muy bien. ¿Y a quién votó? A Milei. ¿Y está contento? Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo explota esto? No, ¿cómo cuándo explota? Dice, no, porque tienen que devaluar. Yo tengo stock, tengo que vender la soja cuando devalúe toda la historia. No, se va a fundir si guarda la soja. Tiene que vender, usted tiene que rotar, tiene que hacer otra cosa en la economía, porque si no, no vamos a ningún lado. Yo recién comentaba aquí con una empresa importantísima que nosotros asesoramos, hace del 2020 que no invierte. Si no se pone a invertir hoy, no llega con la producción en el 2026. Si no llega con la producción en el 2026, nos quedamos fuera del mercado. Game over, terminó el juego. Entonces, hoy hay que invertir. Entonces, esa empresa no puede estar viendo la brecha, el tipo de cambio, porque tiene que mirar su mercado.
Yo creo que nosotros los argentinos estamos muy obsesionados por mirar la macro y no estamos viendo la micro. Ahora ustedes me dicen, en la micro, ¿hay problemas? Sí, yo soy del interior. Hoy los números no dan para el campo. Vos para hacer una hectárea de soja tenés que hacer 42 quintales de soja, para hacer una hectárea de maíz tenés que hacer 100. Algo el gobierno tiene que hacer con las economías regionales. La nuez pecan no la podemos exportar, cayó una helada con el azúcar, tenemos problemas, y cuando vos vas andando al interior, todo lo que tenga que ver con lo primario tiene problemas, ¿me explico? Sí. Ahora, si vos entrás en el proceso de agregado de valor y de transformación, creo que gana Gita. Ahora, ¿el punto cuál es? Seguimos pensando si esto va a andar o no va a andar, porque si esto va a andar o no va a andar, no hacemos nada y estamos en problema. Si los argentinos apostamos al cambio, como apostó muchos jóvenes, creo que vamos a tener un país creciendo en los próximos años. Bueno, ahí está planteada una discrepancia. Uno de los nudos, ¿no? La micro y la macro. Si puede funcionar la micro, si no funciona la macro. Y en el tema de la macro, como lo planteaba Fernán, el tema cambiario que aparece como un nudo. Digo, esto que Salvador decía, bueno, siempre se apostó a la devaluación, ahora pareciera que la devaluación no llega, pero a la vez el tipo de cambio se encamina a un atraso claro. La macro manda, la micro acompaña. En términos individuales, un negocio, una empresa, ¿sabes por qué la gente invierte? Porque le conviene. Si no, no invierte. Entonces, hay que darle las condiciones atmosféricas apropiadas a la macro para que tenga un horizonte donde, bueno, voy a invertir hoy, voy a tener una tasa de retorno y dentro de X tiempo, un año agrícola o 5 de una metalúrgica, le voy a poder sacar y voy a tener una renta. ¿Viste lo que dije? Dentro de un año lo voy a poder sacar. Sin cepo. Cepo. Entonces, por eso, viste, que dije, el círculo virtuoso, el equilibrio fiscal, genial. Sin eso tendríamos el riesgo. O sea, el paralelo no valdría 1.350. La brecha era 170 con el gobierno anterior. Valdría 2.700. ¿Sí? Cansó para bajarlo, heroico, pero hasta ahí. Entonces, cuando lo queremos bajar un poquito más, le tiramos dólares al contado con liqui y se nos descompensa y nos sube el riesgo país. ¿Por qué? Porque los bonistas dicen, pero esos son yo aspiro a las mismas reservas. Bueno, vuelvo al track. Perdóname, sí. ¿Ves levantamiento del cepo fin de año? ¿Después de fin de año? Nunca. La verdad que para levantar el cepo, Daniel, veo muchos análisis correctos, pero que miran, hacen mucho hincapié en los stocks. ¿Viste cuántas reservas tengo y cuántos pesos? En cualquiera de sus formas, líquidos o en pasivos remunerados. Por supuesto que hay me gustaría tener más reservas que, digo, para levantar el cepo necesito muchas reservas, pocos pesos y un tipo de cambio competitivo. Pocos pesos voy a tener, muchas reservas no, ni este año, ni por mucho tiempo. Pero a mí me obsesionan los flujos. O sea, por más que tengamos pocos pesos y tenemos reserva cero, con esos pocos pesos a 9.40 vamos a ir a comprar dólares. Pero no porque somos especuladores, kirchneristas, no, porque hacemos lo que nos conviene. Y hacer política económica con la premisa de que no, hay que confiar porque somos distintos, no sucede, es una candidez. Si levantáramos hoy 13 de agosto, mañana nos levantamos, hago la pregunta acá, lo hice alguna vez públicamente, a 9.40, ¿quién compra? Ok, ¿quién vende? No se puede levantar. ¿A 1.000? ¿Quién compra? ¿A 1.100? ¿Quién compra? ¿A 1.200? ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿A 1.500? ¿Quién vende? Va a aparecer un techo, ¿no? Va a aparecer. En la catástrofe de 2002, con 5 presidentes, Corralito, Difogue, paró en 4, no en 4.000. Aparece la oferta. ¿Okay? Pero a 9.40, el tipo de cambio real, o sea, corregido por inflación, bilateral, hoy es 50% inferior al de diciembre. 50% inferior al de diciembre. O sea, o este es bajo o aquel era alto. Pero como nadie sabe, ni yo, ni nadie, ni el gobierno sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio, importa lo que pensamos todos. Entonces no pueden levantar el cepo por eso. Porque a este tipo de cambio va a haber más demanda que oferta. Hay más demanda que oferta. De hecho, las reservas netas pasaron de 0 a menos 3.500. Con cepo.
Entonces, para que haya inversión, yo puedo hacer un montón de cosas micro. Y terminando con tu pregunta. Por ejemplo, el RIGI. El RIGI es una medida micro. El RIGI lo que hace es, bueno, al que invierte más de tanto, le bajo impuestos. Está bueno, bajar impuestos. Entonces esa es la segunda pregunta que hace cualquier inversor, cualquiera, grande o chico, dice, che, ¿cuánto es la tasa de retorno de mi negocio o de mi inversión? Si meto 100, ¿cuánto saco? Y me bajo impuestos y saco más. Buenísimo. Ok, esa es la segunda pregunta. Y la primera, bueno, ¿lo puedo sacar? Ah, no, ahí se puede. Bueno, la macro manda. Entonces es muy importante poder completar ese tercer paso, ese tercer plato, de poder normalizar el mercado de cambios. Y para eso tengo que preparar los ingredientes de ese tercer plato. Entre otros, tener un tipo de cambio competitivo, donde sea atractivo quedarse en pesos o caro pasarse a dólares. ¿Está bien? Mientras la inflación es 4 y la devaluación es 2, y repito, el mozo se está alejando con el plato. No se está acercando. Ahora, termino. ¿Va a haber una catástrofe? No. No va a haber una catástrofe. ¿Por qué? Porque tenemos equilibrio fiscal. No va a haber una hiperinflación, lo dije el primer minuto. Ni una devaluación. No. Tenemos equilibrio fiscal y prudencia monetaria. Muy importante. Sirvió para que el contrato con liqui valga 1.300, no 2.700. Muy importante. Ahora, no 900, la brecha hoy, que es 40, y que el gobierno le tira dólares para bajarle el techo, tiene un problema de piso, no de techo. La brecha es la diferencia entre un piso y un techo. No sé si el techo está alto o el piso está bajo. No sé, nadie sabe. Pero todos nosotros recién hice la pregunta y dije, no, en 9.40 compro. No. La política me parece que Milei mete en crisis a todo el resto de la oposición, ¿no? Hoy existe la idea de que hay, de alguna forma, Milei tiene poco diputado, tiene pocos senadores, tiene poco como para operar, como para armar una masa crítica de poder político de gestionar, pero a la vez enfrente no tiene nada, con lo cual las posibilidades de avanzar parecen muchas. Bueno, enfrente tiene lo que de alguna manera lo hizo presidente, lo que le dio sentido como candidato. Y como es un presidente muy débil en muchas cosas, por ejemplo, en sustentación política, en poder legislativo, en intendentes, en gobernadores, por eso me parece que transiciona todas las veces que puede a esta idea de candidato, casi candidato eterno. Todo lo que puede ser candidato es candidato. También es cierto que ha reconvertido cierta, si querés, yo creo que hay una conversión de resignificación del ejercicio del poder con Milei en esta lógica de, si estamos acá el 9 de diciembre, decíamos, che, fijémonos en la historia del regreso a la democracia acá, la cantidad de gobernadores explica o de alguna manera condiciona el devenir de ciertos gobiernos. Entonces, veían los gobiernos que más dificultades habían tenido menos gobernadores. Vos decías, che, este tiene 0 gobernador. Yo creo que Milei se levanta a la mañana y dice, menos mal que no tengo un gobernador. Ninguno es mío, todos son de otro, todos tienen que resolver la propia. Por eso yo creo que a veces, algunas horas por día, me pregunto si esto no es más grande, si esto no es un interregno en donde se está resignificando un poquito qué hace un presidente, qué hace un gobernador y qué hace un intendente, en esta lógica de ejercicio de poder rara, distinta y demás que hay. Ahora, hay algo no menor, porque la poesía tiene límites. Vos decís cantidad de legisladores. Yo digo, 3 trimestres, 3 preguntas, 3 Mileis. El primero era, che, ¿termino o no termino? Todos nos hacemos esa pregunta, a veces con brutalidad, a veces como, ¿y tendrá algún problemita? Che, ¿cómo llegamos? Pascua. Respuesta ya consolidada. Segundo, che, ¿saca leyes o no saca leyes? Que tiene que ver con esto que vos decís. Lo que pasa es que yo creo que logró decir que sí, y ahora llega la tercera pregunta, que de alguna manera condiciona un poco y se pega con lo que decía Hernán de ciertas cosas que funcionan y que ahora vienen nuevos desafíos. La tercera es, che, ¿es presidente o no es presidente? Y gobierna o no gobierna, y qué temas y con qué ganas. Entonces, me parece que lo que Milei está dando, tal vez con algún grado de conciencia y con algún grado de inconsciencia, es como una conversación de cómo se resignifica el poder, porque efectivamente es distinto, y efectivamente cada vez que todos los opositores se manifiestan muy parecido a lo que lo hacían en el 2023, Milei se va al 2023 y entonces juega de menos presidente.
me da la sensación que todavía no hay nadie que pueda posicionarse después de Milei. Y esa es una de las ventajas de Milei. Y lo digo hasta en términos temáticos. Si la oposición de alguna manera lo busca Milei por cuestiones inflacionarias, Milei ahí tiene dos ventajas. Una es que gran parte de la sociedad siente que la inflación está bajando, o que bajó, y después siente que gran parte del sistema que estuvo previo fueron los que crearon la inflación. Entonces digo, me parece que en términos de figuras, de narrativa y de temas, por ahora todos los que estaban antes de Milei siguen estando antes de Milei. ¿Dónde veo una puertita, si querés? No en la Argentina que heredó Milei, que es la Argentina con inflación, sino en la Argentina que empieza a tener Milei presidente. Me parece que esa es la conversación que viene y en donde por primera vez Milei podría tener más incomodidades. Salvador, bueno, me parece que esto es una mañana de buenas noticias en términos, Hernán dijo no va a haber hiperinflación, no hay que esperar una gran devaluación, no hay que esperar una hiper, me parece que el marco en el cual a 8 meses de haber asumido, ¿no?, lo que era la Argentina de diciembre, lo que es la Argentina hoy, hay un nuevo escenario. En ese nuevo escenario te preguntan los empresarios medianos y chicos de la Argentina, bueno, qué hacer y qué espero. ¿Qué les decís? Bueno, en primer lugar les digo a Hernán que yo no levanté la mano cuando abrió de dólares porque yo ya no tengo más un dólar. Me parece cosa de viejo tener dólar y hablar de dólar. El dólar es un stock que la persona que el 10 de diciembre hizo un placito fijo UVA, no vino acá a la casa, hizo un placito UVA, ya le ganó al dólar. Todo el que tiene dólar en la Argentina en los últimos 4 años fue perdedor. Miren el dólar contra la inflación, perdieron. Miren el dólar contra los bonos, perdieron. Miren los dólares contra lo que ustedes quieran, en los últimos 4 perdieron. ¿Vos recomendarías vender todos los dólares que la gente tenga? Ya los vendí y ya estaría pensando en un proyecto de inversión, porque sin futuro no hay presente. Yo los dólares los tengo guardados, son dólares de un país que tiene un déficit fiscal de 7%, la carrera presidencial en ese país son 2 viejitos con andadores, digamos, no tienen un proyecto, están súper endeudados, y nosotros tenemos un país que tiene un presidente con superávit fiscal, una deuda que si saca la deuda intraestado es manejable, digamos, y un programa económico que nunca vimos prácticamente en nuestra historia, porque tenemos superávit fiscal, estamos aumentando la tarifa y estamos pagando la deuda. La gente me dice, che, ¿vos sabés que hay recesión? Y sí, estamos superávit fiscal, aumentando la tarifa y superando la deuda. ¿Vos querés estar bien? Estás con 120 kilos y estás haciendo un régimen que es peor que el del doctor Cormillot. Te están bajando abruptamente acá. Ahora, el punto es, en ese marco hay un montón de oportunidades. Yo le pregunto a ustedes, ¿la gente que invirtió en los fondos de esta empresa perdió plata en los últimos 7 meses? ¿Que compró un bono del Estado perdió plata en los últimos 7 meses? ¿Es cándido decir que, digamos, el que compró un bono ganó plata? El que hizo un plazo fijo UVA perdió plata, el que compró un TX26 perdió plata. Todos ganaron plata y ganaron en dólares. ¿Por qué? Porque el programa económico tiene una persona que lo hace sustentable, que dice, políticamente voy a tener superávit fiscal y sigo teniendo superávit fiscal. Entonces, ¿yo qué le tengo que decir al empresario del interior? Compre esa tierra porque mañana va a salir más cara. Compre ese campo porque va a salir más caro. Porque no sabemos dónde estamos parados. Porque en verdad, en el año 2011, los campos en Argentina valían igual que en Estados Unidos. Y por culpa de un señor que puso el cepo, los campos no subieron más. Hoy un campo en Argentina está a 11.000, 12.000 dólares, un campo en Estados Unidos está a 50.000. ¿Qué va a pasar si saca el cepo? No va a valer el campo argentino 50.000, pero 25.000 puede valerlo. Entonces, a ver, lo que viene por delante, si vos ordenás la economía, es una apreciación en el valor de los activos importante. Y yo lo que tengo que hacer es salir a capturar mercado en una economía que hace que no crece del 2011 y si hago el per cápita cayó más del 10%. Entonces, esta es una economía que yo tengo que salir a capturar mercado. ¿Por qué estoy contento de estar acá? Porque es la primera vez que estoy con ustedes y a lo mejor capturo mercado, si les gusto, si no les gusto no capturaré el mercado, pero orgulloso de estar acá y bendecido porque esta gente me contrató. Entonces, ¿qué es la vida de la empresa? Ganar mercado. Yo todos los días tengo que ganar un poquito de mercado. Yo todos los días tengo que hacer la competitividad endógena. ¿Qué es la competitividad endógena? Muchachos, discúlpenme los empresarios, pero hace del 2020 la pandemia que nadie pone un mango en la empresa. Y acá cambió el precio de la energía eléctrica y hoy necesitamos todo tipo de maquinaria nueva que te haga ahorrar energía eléctrica. Ese proceso de cambio va a empezar de un momento a otro.
ese proceso de cambio está en marcha en un montón de compañías. Si a eso le sumás la inversión que tiene que venir en minería, si a eso le sumás actualización en muchos sectores, vas a tener mucha inversión. Ahora, vos me preguntás, Salvador, un taxista que tiene un solo taxi la va a pasar mal. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ir a escala. Todos tenemos que ir a escala. Vos vas a tener que tener más trabajo. O sea, vas a tener que tener el diario, vas a tener que salir a dar conferencias, vas a tener que hacer un programa de televisión, la empresa tendrá que todos los días innovar en fondos, innovar en cosas, tomar gente pensando el mediano plazo. Ahora, yo no estaría pensando en el dólar. Yo cuando veo gente que dice que va a comprar dólar, digo, por Dios, yo estoy muy equivocado, la gente está muy equivocada. Yo creo que comprar dólares, nosotros tenemos que sacar eso de la cabeza. Hace 4 años que pierden lo que tienen dólares. Lo tiene la caja de seguridad con una inflación de los últimos 5 años en Estados Unidos de 22,7%. Si yo tomo la inflación en Argentina en pesos y tomo la devaluación, la inflación en dólares en los últimos 5 años está al 30%. Tengo los dólares guardados y dice, no, yo con los dólares guardados duermo tranquilo. Mirá, hace algo con los dólares y anda al psicólogo y tratate, digamos, a ver si dormí tranquilo y gana guita. Bueno, recién lo planteaba Salvador, ¿no? El tema de que, bueno, los bonos argentinos subieron y había que desprenderse de dólares. Ahora uno ve que los bonos hicieron así y ahora están lateralizando. El costo argentino, el riesgo argentino, está en los 1.550 puntos. Y hay como la necesidad de señales nuevas, que vos lo planteabas en el tema del cepo y también en el tema cambiario. ¿Cómo se alimenta la expectativa para pensar que el riesgo argentino, bueno, pueda disminuir y bajar de estos niveles, donde se ve que en las últimas semanas pasó con el tema de Japón, que, bueno, después de eso subieron las acciones, pero los bonos estaban difíciles y el riesgo país no bajó? Sí, primero tengo que hacer un comentario. Yo no sé si Salvador se dio cuenta que la evidencia que mostró es contraria a su conclusión. Porque, no sé si se refería al dólar oficial, calculo, si todo subió más que el dólar oficial, ¿quién se atrasó? Claro. Entonces las decisiones se toman por el futuro, por lo que espera, por la expectativa. Ah, bueno. El blue. Bueno. Dije el blue. Las decisiones se toman por la expectativa, no por lo que pasó. Y muchas veces en finanzas el futuro suele ser un espejo del pasado. Pero un espejo no. O sea, la simetría, ¿sí? O sea, pasa lo contrario de lo que pasó en términos de rendimientos porque algo se adelantó y algo se atrasó. Entonces, las decisiones financieras, como en esta sala, son racionales, no emocionales. A Dios gracias. Especulativas. Especular está bien. Es un verbo bastardeado. Pero gracias a que especulamos no chocamos en todas las esquinas. Porque especulamos que no viene otro, qué sé yo. ¿Qué? Bueno. O especulamos que si viene, entonces frenamos. Está bien. Entonces, la verdad que en cuando tomamos nuestra cartera de inversiones y decidimos, básicamente, para simplificar un poco, tenemos 3 activos. Pesos, moneda local, dólares o alguna moneda extranjera y bienes. 3 activos. Y eso tiene 3 rendimientos asociados. Es medio básico, pero tasa de interés para el peso, tasa de devaluación esperada, no la pasada, la esperada, y tasa de inflación, el rendimiento financiero de los bienes. Y ¿sabes dónde nos colocamos, Daniel? En lo que esperamos que sea más alto. De lo que viene, no de lo que pasó. Lo que pasó, pasó. En el mejor de los casos no lo consideremos. En el peor, hay una tendencia acá no sostenible. Y termino con una reflexión, una reflexión análoga a algo de Pablo, que me gustó. La Argentina está cambiando. Te voy a decir una cosa todavía más optimista que esa, que un poco amarreta, que dije, bueno, no va a haber hiperinflación. No. Yo creo que el año que viene va a ser mejor que este. 2025 va a ser mejor que 2024.
A pesar de la soja, a pesar de... Sí. No. Después, bueno, podemos analizar cada negocio en particular. Pero bueno, este va a ser el año del ajuste, del equilibrio, de 5 puntos de ajuste fiscal, un montón. No 15, 5. De corrección del desequilibrio fiscal. Han sufrido las transferencias de la provincia de jubilados. Bueno, el año que viene el consumo se ha deteriorado un montón, porque el salario real cayó 25% del primer trimestre, ahora recupera un poquito desde hace un par de meses. Medio amarrete, pero bueno, creo que 2025 va a ser mejor que 2024 si no hacemos ninguna macana en el tránsito de los próximos 6 meses. Y probablemente, si eso es así, el gobierno tenga una buena elección, ya me meto en lo de Pablo, digo, voy a tener una buena plataforma, me voy a ser más prudente para ir a la elección de medio término, plataforma económica. Y voy a decir algo que estoy más convencido todavía a la hora de evaluar nuestras empresas, nuestros activos reales y financieros. 2027 va a ser mejor que 2023. Porque un país que va con la convicción que se ve en este gobierno, a menos Estado, entonces menos gasto, menos impuestos, una economía más abierta, que se puede importar y exportar sin pedir permiso, más desregulada, lo que está haciendo Sturzenegger. Bueno, va a ser una economía con mayor bienestar, más allá de los vaivenes, esto de que si hablamos en los próximos 3 meses el dólar. Así que para ir a una panorámica, ahora termino con algo de Pablo. Para eso, para que ustedes inviertan y compren maquinarias y contraten gente, al final es eso, ¿no? Lo que necesitamos, generar empleo privado. Tenemos que salir del cortoplacismo de, bueno, ¿cuánto dura el dólar que las reservas netas son menos 3.000? Porque eso no es que vamos a invertir porque el presidente de turno nos cae simpático. Nadie hace eso. Porque todos invertimos cuando nos conviene, ¿sí? Y miramos 3 activos, bienes, pesos y dólares. Para los pesos la tasa de interés tiene que ser positiva, real positiva. Tiene que valer la pena quedarse en pesos. Entonces podemos ir a una competencia de monedas. Ojalá, no una dolarización endógena, una competencia de monedas. Ojalá. Bueno, ese camino es parsimonioso. Ahora, Pablo dijo, bueno, hay una tolerancia social, una paciencia social, una expectativa de cambio. Estoy un poco por ahí, no son palabras exactas, pero hay tantos pobres como imagen positiva del presidente, 50 y pico. Inédito, hay una necesidad, un clamor de que así no podíamos seguir. Pero, dijo Pablo, ojo que eso puede terminar de un viernes para un lunes. Bueno, así es difícil invertir. Entonces, para que eso no sea tan lábil, tan vulnerable, tengo que recuperar el ingreso, el consumo, no tener la incertidumbre cambiaria. Y ya sé que esto es fácil decirlo acá, levantemos y no es tan, ¿sí? Ahora, así como la expectativa social tiene que ser más larga que 3 meses, la expectativa cambiaria también. Y no por arengas, porque todos hacemos cuentas, ¿sí? Entonces, cuando a 9.40 compras o vendés, no es emocional la respuesta, es racional. Pablo, tengo la intención de ir al fleje y muy coyuntural. Todos vimos la imagen de Fabiola Yáñez golpeada, o con signos de haber sufrido violencia. Hoy sale un reportaje en El País de España del expresidente Alberto Fernández diciendo que yo nunca la golpeé. Y el kirchnerismo viene arrastrando, ¿no?, haber perdido una elección, y me parece que por lo que estamos hablando acá, lo que estamos escuchando acá, la idea de que la estrategia de expandir el consumo interno para que después vas a crecer, fracasó, por lo menos. ¿El kirchnerismo está herido de muerte? La figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es mencionada como la principal opositora por los argentinos. Pero te voy a decir un dato curioso o interesante que devela la respuesta a esa pregunta.
Cristina Fernández de Kirchner es más mencionada como principal opositora entre los mileístas que entre los no mileístas. Dicho de otro modo, la necesitan enfrente de los que están cerca del presidente y la dejan de querer tener al lado los que estaban amparados por ella. Se está vaciando la representación del kirchnerismo. Nosotros vamos a ir a la elección del año que viene con el kirchnerismo más chico de todos. Posiblemente el más nítido, pero el más chico. Entonces, parte de la explicación de por qué vamos a tener kirchnerismo es porque se va a tratar de quedar con el 100% de lo que no es Milei. Y eso puede ser más de lo que netamente debería ser el kirchnerismo. Ahora, cuando vos entrás en representaciones que tienen que ver con el otro y no con lo propio, estás atado a circunstancias. Entonces, a tu pregunta, ¿está herido de muerte? Y yo creo que se está desangrando a una velocidad impresionante. Lo que vimos estos días, yo creo que acelera el final de algo que tal vez estaba medio terminado. Yo creo que no hay ganadores en el sistema pasado con lo que estamos viendo que podría haber sucedió con el expresidente Alberto Fernández. Nadie gana del viejo sistema. Yo creo que a Milei lo haces más candidato y más presidente, y creo, sobre esta figura que yo decía antes, del interregno, se hace más fuerte. Entonces, eso responde a que todo lo que estaba antes, pero especialmente ese polo, se está vaciando de significado, de representación. La elección del año pasado, parte de la elección, se explica porque hay un conjunto de hogares argentinos con historicidad peronista, con fuerte arraigo en el kirchnerismo, que lo eligieron a Milei y que hoy todavía creen que Milei, que los llevó a un lugar todavía de mayor pobreza en el que estaban, creen que una parte de Milei los puede sacar de ahí. Con lo cual te diría que lo del kirchnerismo, por primera vez, casi no depende del kirchnerismo, y esa herida es una herida grande que desangra día a día. Salvador, aparte de vender los dólares, ¿qué hay que mirar? No te digo, en un empresario pyme, en un comerciante, y si se abre el RIGI, digamos, en las grandes empresas, Bueno, en las grandes inversiones. Yo quiero coincidir con Hernán que los próximos 4 años van a ser mejores que los últimos 4, porque en los próximos 4 años no vamos a tener 2 de pandemia, 3 de seca ni 4 de kirchnerismo. A festejar, Lo que viene, a festejar. Vamos. Lo que viene es mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que tiene que mirar un empresario? Su mercado. Hoy los negocios son productivo, financiero, impositivo y comerciales. Yo tengo que trabajar mucho en lo comercial. Cuando dije del vaso a 10 pesos te lo vendo, si no mañana aumenta, ¿cómo hay ahora en mi ley? Te lo vendo a 10, es caro. 9, 8.50 en 3 cuotas, 8, 7.80, tengo que vender lo que tengo en el stock. Hoy tengo que tener una política comercial, hoy tengo que tener inteligencia artificial, hoy si me sobra un manguito lo tengo que poner en la parte financiera, hoy tengo que tratar por todos los medios de buscar el mejor financiamiento para la empresa. La competitividad endógena es invertir en maquinaria que a su vez me bajen los costos unitarios. Hoy, ¿cuál es la tragedia que tiene el empresario? Cayeron las ventas, los costos unitarios se te subieron y te están subiendo los salarios. ¿Cómo reemplazás eso? Con innovación, trabajando en marketing, trabajando en comercialización, trabajando en productividad. Ahora, ¿cuántos años hace que en la Argentina no hablábamos de productividad? ¿Cuántos años hace que no hablábamos de qué? Están naciendo... O sea, aumenta la población 500.000 personas por año, con lo cual si yo me quedo 2 años sin aumentar mi producción, estoy perdiendo mercado. Entonces, digo, nosotros tenemos que empezar a mirar la situación en forma intertemporal. No es nuestra vida, es la vida de un conjunto de empresas que están mirando ese mercado. Hoy tenés empresas que tienen que salir a hacer un gasoducto, que tienen que triplicar la cantidad de personal para hacer válvula, tenés gente que empieza a capturar más mercado. Ahora, no nos engañemos, estamos atravesando un valle de la muerte. El que no se adapte a la nueva forma de economía se va a quedar en el valle, y el que atraviese el valle se va a quedar con el mercado del que se quedó. Entonces, hoy es muy importante cuál es la inteligencia que voy a aplicar dentro de una empresa, qué interpretación voy a hacer de la macro y cómo lo voy a aplicar a la micro. Ahora, sin macro no hay micro, sin micro no hay macro. Nos tenemos que adaptar. Yo no puedo venir acá a decir el presidente tiene que hacer esto. Yo me tengo que adaptar al lineamiento del presidente. ¿Vamos a tener baja inflación? Listo. Vamos a preparar nuestro comercio para desarrollarlo con ese nivel de baja inflación. ¿Vamos a tratar de ir a buscar más mercado? Sí, pero resulta que del otro lado tengo más gente con menos recursos, entonces tengo que trabajar el P por Q. Para eso trabajaré con tecnología o con lo que sea. Ahora,
Hay que cambiar la cabeza. Acá en la Argentina, cuando estuvo Cristina, dice no voy a invertir porque viene Venezuela. Vino Macri y dice no, muy tiernito, ¿viste? Este fue empresario. Viene Alberto y dice, ¿viste lo que es Alberto? Viene Milei, este pibe está loco. No, flaco, tenés que invertir. Hay que invertir, hay que agarrar un plan y desarrollar un plan sobre eso. Ahora, cuando yo tengo una empresa y tengo una mirada de 1 año y medio, y la verdad que tengo que especular con lo que viene, porque en verdad, si invierto y no pasa nada, tengo problemas, pero si no invierto, el de al lado se me queda con el mercado. Entonces, tengo que tener una proyección macroeconómica, tengo que definir qué es lo que viene, tengo que hacer proyecciones, y la mayoría de los economistas, no nos engañemos acá, los hacen y se compran proyecciones macroeconómicas, y yo las compro de importantes fundaciones que te dicen que este año vamos a terminar con un PBI del 3,5% y que el año que viene vamos a tener un PBI del 3,5%. Ahora, ¿todo es lineal? No. Porque la actividad industrial el año que viene va a estar floja, pero en alimento y bebida va a estar alta. Entonces, todo tiene una singularidad en el sector en donde vos estás. Entonces, ni todo está mal, ni todo está bien. Todo está como vos te adaptes a ese contexto. Y en adaptarse a ese contexto tenemos que salir de los temas recurrentes a hablar de 2 cosas. ¿Cuándo se va a levantar el cepo? Algún día se va a levantar, este año no se va a levantar porque no están dadas las condiciones. ¿Cuándo vamos a firmar el acuerdo con el fondo? Probablemente el año que viene, cuando estén dadas las condiciones. Ahora, ¿podemos vivir con cepo? Sí. ¿Podemos vivir sin acuerdo con el fondo? Sí. ¿Se están pagando los bonos? Sí. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué estrategia vamos a adoptar nosotros con este contexto, más que esperar que el contexto nos dé algo para nuestra estrategia? Hernán, vos estuviste sentado en la silla eléctrica que es ser ministro de Economía, ¿no? Y me parece que si uno se pone en la cabeza de Caputo hoy, con un presidente como Milei que dice, bueno, nuestros 2 nortes son tener superávit fiscal y bajar la inflación. Para bajar la inflación tenés 2 patas, uno el superávit fiscal, la otra el dólar que sube al 2% mensual, el oficial, con el cual tenés un ancla. Pero mirando para adelante y mirando esto que vos decías de los flujos, ¿en qué momento tenés que abandonar la política de priorizar tanto bajar la inflación para favorecer lo que es que entre en flujos, entre otras cosas, para lo que decía Salvador, para que se garantizar el pago de los bonos y el pago de la deuda, que hasta ahora el gobierno lo está diciendo en las palabras, pero cuando se hacen las cuentas pareciera que no están todos los dólares para hacerlo? Claro, está bien. Primero, 2 reflexiones. Yo le escapo a esos razonamientos porque hoy hay sol, mañana va a ir sol. ¿De dónde sale eso? Entonces, pagamos los bonos hasta que tengamos la guita. Claro. Y segundo, vos dijiste 2 anclas, un ancla real que es el equilibrio fiscal, que es genuina y que sin eso no habría nada, estaríamos hablando de otra cosa. Que eso es lo que te permite bajar la inflación. Y después hay un ancla nominal, que es el tipo de cambio de Daniel Heyman, un profesor de macro de toda nuestra generación. Decía, de varias generaciones. Sí, muy querido. Dice que, ojo que la variable que vos elegís como ancla es la que está dispuesto a trazar. Lógico. Y tira, pero los demás siguen un poquito. Entonces es transitoria el ancla cambiaria, porque si no, lo que hablábamos todo el panel. Entonces después llegás a un tipo de cambio que no puede levantar el cepo, queda como encerrado en tu propio laberinto. Entonces, yo te diría, Daniel, para ir a tu pregunta más de fondo, empezamos diciendo esta foto es mejor que hace 8 meses, genial, peor que hace 3, bueno, que no se siga deteriorando. Entonces tenés que hacer una cosa, probablemente tenés que hacer una cosa distinta a la que hiciste. No radicalmente distinta, un poco distinta. Porque si no tenés 2 riesgos. Uno, que te quedes en el equilibrio de fondo de peso de pozo de la actividad. O sea, la baja de la actividad era inexorable, no es culpa de este programa. Lo anterior era ficción. Plan platita, subsidio, tarifas atrasadas, dólar atrasado. Eso era mentira. Entonces, corriste el velo, che, no vendíamos 100 jugos por día, vendíamos 80 que se podían pagar. Eso fue el primer trimestre. Después se estancó ahí en 80
Pero para alimentar la expectativa social que Pablo necesita para soportar el gobierno y seguir haciendo cambios, tiene que empezar a vender 81 jugos, 82, 83, no 100 en medio año. Pero... Entonces el riesgo es que no pase eso. Y bueno, no cambiar las reglas porque no querés enfrentar los costos de corto, que yo, si te saliese, te vas a tener un fogonazo inflacionario, no un fogonazo del 25%, invento, qué sé yo, de un dígito alto por un par de meses. Y claro, te va a erosionar la credibilidad. Bueno, pero peor es o sea, cada vez es el acantilado cada vez más alto. ¿Sí? Entonces, si haces eso, si no haces eso, bueno, por un lado vas a tener cada vez más presión sobre el mercado de cambios, entonces cada vez, si yo proyecto los últimos 2 meses que las reservas pasaron de 0 a menos 3.500, terminaría en menos 10.000. No puede pasar eso. Puede volver al punto de partida. Y hay un apuro ahí, un apuro o un ingrediente que es tu pregunta. El año que viene hay que pagar en manos privadas, hay que renovar en manos privadas algo más de 10.000 millones de dólares. En total 21.000, algo más de 10.000. Entre organismos no sé cuánto, pero lo importante, digamos, lo ejecutable, algo más de 10.000 en manos privadas. Entre Tesoro y Banco Central. Eso tiene que renovar voluntariamente. Para eso tengo que tener un riesgo país abajo de 1.000 para que yo emita deuda a una tasa razonable. Si emito deuda a una tasa muy alta es como disruptivo. Entonces, para bajar el riesgo país abajo de 1.000, tenés que normalizar el mercado de cambio, si no nadie va a entrar voluntariamente a algo donde no se sabe si puede salir. Con lo cual, no es que tenemos 1.000 días. Y en el medio hay como una expectativa, no, el acuerdo con el fondo. ¿Sabes qué? El otro día hice una nota que decía, bueno, hay más bailarines que sillas, porque más aspirantes a dólares que dólares. Entonces, bueno, le aseguramos la silla a los del contado con liqui, le decimos, te va a mandar todos los dólares que necesite, entonces los bonitas se ponen nerviosos, sube el riesgo país. Le aseguramos del dinero a los bonitas, se ponen nerviosos los depositantes. Claro, como que los bailarines dicen, che, hay menos sillas. Entonces, no, va a venir el fondo y nos va a prestar sillas. ¿Qué sé yo? Esa dinámica no es sostenible. O voy a hacer un repo, o sea, un préstamo apalancado en garantía de reserva, de bonos o de oro. Es pedir sillas prestadas. Tampoco. Porque tengo que generar sillas de exportaciones mayores a importaciones. Competitividad, genial. Y bueno, a largo plazo, si bajo impuestos, de regulo, genial, pero tardás 4 años. El trayecto importa, porque la música se puede cortar antes. ¿Sí? Entonces, no vamos a correr a sentar a la silla. Entonces, no hay 4 años para hacer eso. En enero hay que pagar, de memoria, digo, no quiero decir algo de memoria que puede ser impreciso, pero sí. ¿Cuánto? Sí. 5.500. No recuerdo el BOPREA cuánto, pero en el primer semestre del año que viene, o hasta julio, en los primeros 7 meses, algo más de 10.000. Sí. Ahí tenemos que llegar ya normalizados, porque si no se va a complicar. Y por eso el riesgo país vale 1.600 y no 800. Porque, dice, ¿de dónde vamos a sacar esos dólares? ¿Los va a comprar con superávit? Es muy difícil comprar 10.000 millones de dólares con superávit. De la reserva no hay, que era lo que hacía el kirchnerismo, que le metía un papelito al Banco Central. Me las va a prestar Trump, ella es una conjetura, una especulación, me va a prestar una silla para que se siente el bonista. Bueno, es como que, digo, por supuesto no podemos parar de la economía desastrosa de Alberto, de esa herencia a la normalidad en un año, pero tiene que ser un proceso de mejora continua y donde sobre todo yo pueda ir estirando el horizonte. Que no es que la paciencia social son, a lo mejor me levanto el lunes y se terminó. No es que los dólares, a lo mejor me levanto el lunes y los bailarines se quisieron sentar. Y eso es preparar las condiciones para levantar el cepo, no dentro de 4 años, lo antes posible. Bueno, vayan preparando las preguntas. Hernán usó la metáfora del baile. Y hay un baile que no termina de definirse entre el presidente y Macri, el expresidente, ¿no? Entre La Libertad Avanza y el PRO. Pareciera que
van a bailar el vals, siempre se acerca, pero no se termina de concretar eso, ¿no? Bueno, vos ahí tenés la primera tensión grande que tenés es qué hacen los argentinos con eso. Los argentinos que, de alguna manera, podrían bailar con los dos. Lo que te muestra un poco el año pasado y lo que te muestra este año es que la cohabitación es casi total, digamos. O sea, son los mismos argentinos que podrían elegir uno u otro. Entonces ahí tenés el principal problema, que es el significado, ¿no? El para qué está cada uno. Entonces, en algún momento, y creo que por un tiempo, van a compartir la posible misión de frenar, terminar, poner la condición que quieras con el kirchnerismo. Lo que pasa es que ahora creo que Milei tiene una ventaja, que es que de alguna manera es el que puede terminar de ejecutar cambios, digamos. Porque la variable central en ese electorado tiene que ver con la palabra cambio. Si yo tuviese que elegir una variable en la Argentina que explica lo que pasa hoy, lo que va a pasar a fin de año, sin importar cómo le vaya a Milei, lo que va a pasar el año que viene, sin importar cómo le vaya a Milei, tiene que ver con cambio. O sea, el argentino quiere cambiar mucho más de lo que tal vez hasta a veces ofrece el propio Milei. Y esa es la tensión que hay, si querés, entre Macri y Milei, que finalmente es hasta dónde Macri puede, sin estar frente a la botonera que puede hacer cambios, puede incidir con declaraciones en cómo pueden ser esos cambios. Me parece que esa es la tensión. Yo creo que tenés la tensión de qué hacen los electores y después tenés la tensión de cómo se trabaja sobre la agenda de cambio. Salvador, bueno, en la Argentina, un dato que está difundido es que más o menos el consumo de la economía explica la economía explica en un 70% su comportamiento por lo que pasa en el consumo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, mira, yo antes de eso te quería dejar 5 test que, digamos, todo lo que hablemos acá lo van a reflejar esos 5 test y también se van a reflejar en el consumo. Primer test. Dentro de poco vamos a ver el monto del blanqueo. ¿Cuántos dólares se van a blanquear y cuántas multas se van a cobrar? ¿Cuánto te parece que pueden recaudar? ¿Cuánto puede quedar en términos de... Entre 20 y 30 mil yo festejo. Si es más de 30 mil, ya discoteca. Moratoria, otro indicador muy importante, porque eso va a impactar sobre los recursos y sobre lo que decía Hernán, las proyecciones para 2025, levantamiento del cepo, acuerdo con el fondo y todo eso. Esto es un test. ¿Cuántos argentinos vamos a adelantar 5 pagos de bienes personales, que nos va a venir bastante bien porque nos congelan los activos de los próximos años? El punto 4 va a tener que ver con cuánta plata va a aportar el RIGI. Otro test, no hay discusión. Aportó tanto, y eso nos va a indicar, ya no es, digamos, visibilización, proyección ni nada, sino que es una cosa real. Y punto 5, si bien es chiquitito, se van a poner en licitación algunas empresas que se van a privatizar ahora algunas acciones de algunas empresas, que eso también te va a generar un indicador. Si esos 5 indicadores son positivos, a mí me parece que eso te va a marcar el camino de cuándo levantar el cepo, de cuándo llegar a un acuerdo con el fondo, de cuánta liquidez va a tener el Banco Central, de cuánto más dólares va a tener, de cuánto más superávit va a empezar a lograr y cuánto vas a poder mostrar de cara al futuro. Ahora, el consumo objetivamente viene lento. Digamos, es un consumo que en este momento está empujado por un poquitito de mayor crédito que hay en la economía. La actividad económica es como un clavadista que se tira de una roca bien alta, ya tocó piso, está para arriba, pero no sacó la cabeza afuera. O sea, está 2 metros más arriba del piso, pero todavía no está por encima del consumo de un año atrás. Entonces, ahí es donde se opera el manejo de la empresa y la política comercial. Cuando yo tengo estrechez, como vos manejés la empresa, es donde vos hacés la diferencia. Y eso es lo que probablemente a la gente de lo interior hoy nos gusta, porque hoy, cuando hay estrechez, si vos tenés una buena estrategia, hacés la diferencia. En el pasado, como todo era normal, un desastre, nadie podía sobresalir. Hoy creo que están dadas las condiciones para que el que tenga estrategia salga. Pero cuando se van de esa charla, llévense anotado estos 5 indicadores. Si los 5 indicadores dan bien, olvídense de comprar dólares. Está. Bueno, llegamos al momento de las preguntas. Tenemos acá un micrófono muy bueno.
preguntas? Sigo yo, mire, no tengo problema. Yo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Voy a sumar un par de cositas que plantearon Hernán y Salvador, a ver si podemos armarnos un horizonte de corto plazo. Hernán destacó muy bien el tema de flujos versus stocks, ¿no? Pensando en la salida del cepo, no nos hagamos la pregunta de cuántas reservas, sino cuánta oferta y cuánta demanda voy a tener hacia adelante y si en ese contexto me animo o no me animo a salir. Y Salvador planteó recién el tema del RIG, el tema del blanqueo y distintos factores que deberían estar generando oferta en el mercado cambiario de corto plazo. Teniendo en cuenta eso, ¿cuándo creen que el gobierno se puede animar a salir del cepo y qué nivel de tipo de cambio necesita para estar tranquilo en ese escenario, ¿no? Así, a ver si tenemos que seguir pensando en niveles de tipo de cambio real de equilibrio como los que tuvimos más atrás o, como bien dice el presidente, tenemos que acostumbrarnos a otro nivel y se puede dar ese equilibrio en un punto más bajo, ¿no? Esa es la pregunta primero para Hernán y después para Salvador. Tenés micrófono. Sí, me olvidé tu nombre, ¿cómo era? ¿Cómo te va, Rodrigo? Primero, ahí consulté una impresión de antes, son 10.300 millones de vencimientos entre enero y julio, más o menos mitad y mitad. Perdón la imprecisión. Entre mitad en enero y mitad en julio. Disculpas. Está bien tu pregunta, o sea, stock no vamos a tener, entonces flujos. No recuerdo los 5 test de Salvador, me recuerdo 3, después si me recuerdan los otros 2. Uno es el RIGI. Bueno, ya lo dije, digamos. Está bien, contesta la segunda pregunta, más retorno de una inversión, pero no la primera, que pueda sacar todo lo que metí. Bueno, ojalá que sea mucho, no sé, nadie puede saber. No anuncios, desembolsos de dólares que los cambien por pesos o por máquinas. Eso es el efecto cambiario del RIGI. No sé, para mí signo de pregunta. Sí, he visto algún anuncio, pero con cepo, digo, porque si vos cambias, venís, traes los dólares de afuera, los cambiás y los metés cambiás a 9.40 por peso y después el tipo de cambio es otro, perdiste un montón de guita. Entonces, primera cuestión. Segunda, el blanqueo. Ojo con el pensar que el blanqueo, si vos venís y traés dólares de afuera, viste que este blanqueo tiene, a diferencia del de 2016, tiene un objetivo más cambiario que fiscal, porque es bastante más generoso. Y aquel era, no, podés dejar afuera, pero tributar. Acá el efecto fiscal tributario es bien modesto, 0,1, 0,2 del producto. Y sí apuesta a que haya más cambiario. Ahora, ojo, porque si vos, Rodrigo, traes dólares o del colchón o de afuera, es lo mismo, y los pones en el sistema financiero y no los cambiás y los dejás en dólares, que está bien, eso tiene un premio tributario, son reservas brutas pero no netas, son encajes eso. Entonces, guarda con pensar que vamos a poder usar esos dólares para moderar o intervenir en el mercado de cambio, porque estaríamos haciendo macana, lo hizo el gobierno anterior. Sí, está bien, podés controlar el oficial, pero se van a poner eso los depositantes. Así que, sí, por supuesto que si vienen 10.000 millones, invento no sé cuánto, 10.000 millones de dólares de blanqueo y los depositan, y entonces vemos las reservas brutas en lugar de 27, 37, pero las van a seguir siendo menos 3.500. ¿Soy claro? Y el tercero es el fondo. El fondo le dijo en el staff report de junio, le dijo, mira, le mostró un gráfico inédito para el fondo, o por lo menos que lo haga público, y dijo, mira, el tipo de cambio real es casi igual, en junio te queda poquito colchón al de noviembre, después de la elección de diciembre. Difícil que te dé dinero para poder comprar pesos caros o vender dólares baratos, o sea, intervenir. Sí, digamos, y no sé, porque primero esta expectativa que gane Trump en noviembre, que asuma en enero y que en marzo se acuerde de Argentina, puede ser, pero me suena, mira, le tiro al mercado una esperanza como para, nadie sabe. Tienen que pasar una serie de cosas. Pero aún así, me parece que sería una mala praxis tomar un préstamo del acreedor, del prestamista y del prestatario para poder maniobrar un tipo de cambio con cepo, o sea, artificial, que no sabemos si está en equilibrio.
¿Está bien? Así que esas tres fuentes posibles de flujos, yo te doy una respuesta analítica. Después poner un número al Regia y hacer tu propio balance cambiario. Yo lo que digo es, bueno, no compremos, no nos apalanquemos en sillas prestadas, porque es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Salvador? No, el tema del blanqueo, yo creo, Hernán, discrepo con vos en una sola cosa. Vos llevás todo a la macro. El flaco que va a hacer un blanqueo va a comprar un departamento, va a comprar un bono, va a comprar esto, y eso va a generar movimiento en la economía. O sea, esta es una economía chiquitita, todos lo sabemos. Si acá tirás 5.000 millones de dólares, esto se va a mover. Y yo creo que hay mucha gente que tiene plata negra y que, digamos, necesita comprar bienes registrables y que no la puede comprar. Y si esa gente vuelca 5.000 millones de dólares, que se blanqueen 30.000, pero que una partecita chiquita vaya al mercado, automáticamente vas a mover o el mercado de la vivienda o vas a el mercado de los bonos, qué sé yo. Yo estoy averiguando en la CNB, por ejemplo, que si tengo un cliente que quiere blanquear, le recomendamos blanquear en bonos, porque vos blanqueás en bonos del Estado y prácticamente no pagás la multa y durante un año podés tener un flujo de guita. Pero ¿qué estamos consultando en la CNB? Si podemos caucionar los bonos y tengo los bonos y a su vez tengo la plata para invertir en propiedades o en mi empresa y dinamizarlo. O sea, yo permanentemente estamos analizando el blanqueo para mover la actividad. No estoy pensando el blanqueo para mirar la cuenta del Banco Central. Ahora, si ese señor puede comprar un bono, caucionarlo, pone la plata en la empresa, otra persona, digamos, compra una propiedad, el mercado va a tomar dinámica, va a tomar movimiento. Entonces, mi impresión, cuando vos preguntás a cuándo va a sacar el cepo, cuando se decía cuándo va a bajar la tasa Jerome Powell, y Jerome Powell lo que no quiere quedar con una cara de bobo adelante de todo, que baja la tasa y después la sube. Eso, digamos, es básico. Entonces, Jerome Powell, ¿cuánto te va a bajar la tasa en Estados Unidos? Cuando esté recontra seguro que si la baja, la puede mantener ahí abajo. O puede iniciar un ciclo de baja de tasa. ¿Y Milei qué va a hacer? Milei no es tonto, Caputo no es tonto, son gente preparada. El día que levanten el cepo lo van a levantar para que no se le escape. Y si tiene alguna duda, va a demorar el levantamiento del cepo. ¿Por qué? Porque va a querer pisar sobre firme. Porque acá un montón de veces nos dijeron que iba a haber una lluvia de inversiones y ni gargó. ¿Ok? Entonces, el punto es, digamos, y está bien lo que dice Hernández, que no tengamos anuncios, porque alguna vez tuvimos anuncios y después no se concretaron. Entonces, el punto es, a mí me da la impresión de que el presidente tenemos que estar preparados para no entrar en esta cuestión ridícula, el cepo se va a levantar tal día. El cepo se va a levantar cuando esté en las condiciones de mercado. Ahora, para que esté en las condiciones de mercado, necesitamos estos 5 pasos, porque estos 5 pasos que yo planteé, lo que van a generar es superávit fiscal, movimiento económico y probablemente algo más de dólares en el Banco Central. Si ese escenario se cumple, anda pensando que en el 2025 se puede levantar. Ahora, yo soy optimista que el 2025, estos 5 pasos se pueden ser muy satisfactorios y que en el 2025 podemos tener cepo levantado. Salvador hablaba de se va a levantar cuando estén dadas las condiciones. ¿Es posible tomar decisiones de política económica sobre un terreno tan firme o siempre las condiciones nunca están dadas, digamos, en general, como lo ideal? No, está bien, no, nunca están dadas. O sea, se va a esperar al momento. Hay también una tentación ahí, tu pregunta me inspira una reflexión. No para estas autoridades. ¿Vos sabés cuál es la obsesión, por lo menos en Argentina, de un presidente, de un ministro de Economía? El dólar, ¿no? Claro. ¿Vos sabés la paz mental que le da levantarse a la mañana, saber que está a 9:40 y que se va a ir a acostar a 9:41? O sea, es muy tentador. Pero bueno, es una trampa también mental, porque así no va a haber inversiones, porque, bueno, ya lo expliqué. Pero me olvidé la última parte de tu pregunta, Rodrigo. Me dijiste el tipo de cambio de equilibrio, nadie sabe. Pero para darte referencias, de memoria, me voy a equivocar por poco, el tipo de cambio promedio antes de que te pongas nervioso, promedio de los últimos 20 años debe dar 1.300, algo así. ¿Eso qué significa? Nada, promedio de la economía, que supimos cómo equilibramos nuestro balance externo
En 20 años de kirchnerismo, cambiemos, nada, una referencia. El tipo de cambio sostenible va a ser la inversa de nuestra productividad. O sea, cuanto más reformas hagamos, más bajo vamos a ser más ricos en dólares de manera sostenible. O sea, cuanto más impuestos bajemos, y eso es lo que dice el gobierno, cuanto menos regulado, cuanto menos permiso tenga que pedir para exportar e importar. Entonces, y eso es el desarrollo. Eso es ser más ricos en dólares y que el salario suba en dólares de manera sostenible, no porque clavamos el dólar y entonces sube todo y entonces mejora, sube todo menos el dólar y nos sentimos más ricos, ¿no? Eso es ficticio. Lo real es que realmente la agenda más del Ministerio de Modernización, no sé cómo se llama, que el otro, que el tradicional de Economía. Eso te va a dar desarrollo. Ahora, uno no pasa de la adolescencia a la madurez en una noche, ¿sí? Se va a dormir, no. Y eso es lento, Rodrigo. Bajás impuestos de a poquito, porque si generás otro agujero fiscal, volvés a empezar. Y el trayecto importa. Porque el día que una empresa minera en San Juan haga la inversión y pague menos ingresos brutos porque San Juan tenga las cuentas en orden. Entonces agarre la ruta y no tenga pozos porque hicimos obra pública. Y que llegue al puerto y no tenga peajes de no sé qué. Ese día, el tipo de cambio de equilibrio, y qué sé yo, va a ser, ojalá, 900. Ese día. Pero mientras tanto, paga ingresos brutos, tiene pozos y paga peajes. Entonces, el trayecto importa. Y no es que en 2030 vamos a exportar no sé cuánto de minería. Me encanta, hay que hacerlo, día por día hay que bajar una regulación, me encanta, pero mañana miércoles tiene que sacar el camión y comerse los pozos. Entonces el tipo de cambio ese no es 900, invento. Entonces va a ser la inversa de nuestra productividad, que va a ser un camino parsimonioso. Y en el camino no te puedes quedar sin nafta, sin empleo, porque no puedes quedarte en la L, porque necesitamos a los mineros. Preguntas. Federico. Digo. Hola, hola. Yo le quiero hacer una pregunta a Pablo. Me gustó mucho también el análisis político que hizo sobre la situación actual de Argentina. Una cosa que miramos mucho los gestores de fondo es la imagen de Milei. Así como hablamos de la bondad de cómo arrancó este programa económico con un ancla fiscal, vemos que hay un ancla muy importante en el programa que es la imagen de Milei. ¿Cómo estás viendo esa dinámica puesta hacia adelante con el análisis que nos acaba de brindar? ¿Qué cosa tendríamos que mirar nosotros para entender, más allá de cómo evolucione la economía, qué cosas pueden estar perjudicando en esa dinámica hacia adelante? ¿Qué es lo que tendríamos que monitorear? Porque se ha vuelto un aspecto clave al momento de tomar decisiones de inversión. Yo diría 2 o 3 cosas separadas y no en orden de importancia. Lo primero es cuánto tiempo del día Milei es candidato, retador del poder y cuánto tiempo es presidente. Cuanto tengas más de lo primero, casi sin importar el resultado, estoy siendo exagerado, Milei sostiene valores de aprobación más razonablemente parecidos a lo que es una campaña en donde sos el ganador. Entonces, primero te diría, antes de irnos a dormir, vemos las noticias y decimos, che, esto se pareció más al 23 o al 24, la conversación. Corto. Siguiente, de la conversación del presidente, si querés, de cuánto de conversación hay sobre inflación y cuánto hay de otros temas, que son los que vienen después de inflación, si querés, pobreza, desempleo. Cuanto más allá de lo primero, te digo, Milei se parece más al del primer semestre de este año, que se parece más al del 2023. Ahí te dirías, segundo punto. Tercer punto te diría una cuestión de cómo se sostienen ciertas expectativas. Hay una cosa que está teniendo Milei que también es bastante inédita, que es que hay pocos optimistas presentes.
no me acuerdo si lo dije, pero en general el optimista presente es el oficialista. Como vos no sé, te gusta un presidente, el 11 de diciembre asume, el 9 de diciembre eras medio pesimista, el 11 de diciembre, listo, vamos, el país que quiero. Con Milei es raro porque hay poco optimista presente, porque entre otras cosas el propio Milei les dijo, che, loco, esto es durísimo, como hay muchas conversaciones que dar, hay muchas peleas que dar. Entonces, la clave y el ancla está en la conversación futura. Digamos, yo digo, hay pocos optimistas presentes, los optimistas del futuro son obviamente los que están más cerca de Milei. La diferencia de diciembre acá en materia de expectativas se da en los adultos mayores, en los que empiezan a hablar de la historia de la Argentina. Entonces dicen, y es cierto, yo creo que con Milei vamos a estar mejor, pero bueno, esto es Argentina. El esto es Argentina es como un comodín, es como un mantra, ¿viste? Como, puede pasar, bueno, esto es Argentina, puede pasar casi cualquier cosa con esto es Argentina. Si vos haces un corte etario en los más jóvenes, no necesitan conversar, es como el optimismo, o sea, hacen propia la narrativa de Milei, están más convencidos que Milei. Con lo cual yo diría, hay que mirar ese segmento, los adultos mayores, en donde empiezan a sentir dolores. Porque más allá de los deseos que uno pueda tener, el más mileísta con Milei, el menos mileísta sin Milei, después empieza a aparecer la realidad, si querés. Entonces la conversación, yo creo, del segundo semestre, para ver la sustentación de Milei, va a tener que ver con hasta dónde la realidad tensiona con el deseo y la narrativa. Hoy lo ves un poco más creciente en los adultos mayores, en los jóvenes sigue con tranquilidad. Y por último te diría, es quiénes son los contendientes de Milei. Si los contendientes de Milei son los que lo hicieron presidente, Milei tiene tiempo. Y hago un salto casi cuántico, si querés, en la Argentina, que sería hasta el año que viene, que es la elección. Las elecciones, finalmente, si lo querés simplificar, son preguntas. Si la pregunta de la elección es la misma que del 23, que es cómo castigo a un conjunto de personas y partidos, Milei tendrá ventaja. Y digo una cosa muy cortita. Cuando nosotros éramos chicos, elegíamos lo que nos gustaba, o sea, lo que nos representaba, no sé cuánto. Después empezamos a elegir el menos malo, descartar. Votar para elegir, votar para descartar. El año pasado se votó para castigar. Si el año que viene es lo mismo, Milei tendrá los mismos puntos de aprobación, no solo por presidente, sino por lo que tenga enfrente. Yo quiero meterme en una pregunta de Rodrigo y algo que planteaste vos, y algo que planteó recién Pablo. 2025 va a haber elecciones legislativas. En la Argentina en general, los gobiernos eligen llegar a las elecciones con el tipo de cambio lo más bajo posible para que los salarios sean, en términos de dólar, lo más alto posible y el poder de compra. En ese cruce, ¿no? Si estamos hoy en agosto, dice, bueno, en algún momento la Argentina puede llegar a tener algún tipo de cambio más alto, no una devaluación brusca, pero sí un tipo de cambio más alto, que no sea 900 y pico, sino que sea, no sé, 1000 y algo. Ahí no hay un cálculo político de decir, bueno, el gobierno tiene que optar por liberar el cepo y tirar el tipo de cambio hacia arriba de acá a fin de año como forma que después tenga para después bajar el tipo de cambio. Sí. Digo, pensando en términos de la política. Sí. Rodrigo, ahí tenés la respuesta entonces. Sí. Bueno, para ser un poco más simpático. Bueno, en esa especulación política genuina y real que vos decís, bueno, tiene que ser con alguna holgura entrar al año que viene, y Pablo dirá cómo es el timing electoral. Pero si quiere hacer una corrección después de marzo, es tarde, me parece. ¿No? Y no quiero decir que lo va a hacer el mes que viene, pero por eso también no solo tiene necesidades financieras por los vencimientos de deuda que hablaba antes, el cronograma, sino necesidades y hasta conveniencias políticas para no estirar mucho. Porque o se le va a anclar la actividad abajo, que también es malo electoralmente, o se va a quedar sin nafta durante el año 2025, que también es muy peligroso. Esa lógica, por ejemplo, el gobierno anterior la usó mucho, también con esta lógica de, bueno, aguanto, y voy pidiendo sillas prestadas y además inventando noticias. ¿Te acuerdas que nos iban a dar los chinos? Era toda mentira eso. Pero al mercado le decía, bueno, no me pulses porque, ojo, que voy a traer un tanque con dólares o con yuanes. Y bueno, es transitoriamente eficaz para un gobierno que
le quedaban 6 meses el año pasado. Para un gobierno que le quedan 3 años y medio es más delicado eso, porque está bien. Primero que ya arranca con este nivel cambiario 50% inferior al de diciembre. Y un año y pico hasta la de medio término, y después ¿qué? O sea, no es exactamente el mismo razonamiento que aplica a la elección del año pasado. Pero coincido con tu interpretación. Bueno, preguntas. Sí. Que, Sí, se te escucha. que es parte política y parte para Hernán. ¿Hasta dónde influye la suerte? Vos dijiste el timing. Venimos de épocas donde nos acordamos del Papa diciendo cuiden a Cristina, el fondo aprobando los planes de Massa para los puts de los bancos, distintas cosas, como que la vara es distinta en función del gobierno. En gobiernos peronistas, extrañamente, la soja siempre vale $600 y cuando se van los peronistas la soja baja. Esa es una pregunta mezclada para los dos. Y después más política de cara a las elecciones del año que viene. Este país tiene listas sábanas para elecciones y ya vimos que detrás de las listas sábanas, una vez que están adentro, los diputados se dan vuelta y votan otras cosas. ¿Cómo hace Milei para construir en estos pocos meses listas detrás de cada jurisdicción que después sigan las ideas del partido? Vamos con Pablo primero. Yo te diría dos cosas sobre lo primero, que es los gringos usan la palabra mandato distinto a nosotros. Nosotros lo usamos una cuestión temporal, el mandato de lo mandatorio en Estados Unidos se usa distinto y lo podríamos usar acá, que es todos los gobiernos tienen mandatos. Entonces los mandatos es como que esta es tu misión, ¿no? Entonces a Milei le dieron algunas misiones u ofertó ciertas misiones, ciertos mandatos, que hay que destruir la inflación, lo que nunca se hizo, y castigar a la casta con todo lo difícil que es decir eso adentro, pero entonces yo te diría, una de las cosas que va a afectar mucho a Milei es que si tiene alguna situación inflacionaria, como la explica, porque a veces hasta puede salir fortalecido de cómo la explica, especialmente si logra decir que él diría, los empobrecedores te quieren volver a ser pobre, entonces vuelve a ser candidato, ¿no? Por eso digo, es como, yo digo, che, la mitad de los papeles que teníamos quemémoslo y los otros revisémoslo, pero entender lo que viene con lo que entendíamos antes, a veces tenemos demasiada fuerza. Entonces yo diría, yo miraría mucho los mandatos de Milei como primera cosa para ver. Después lo segundo es, yo creo que Milei no tiene sentimiento de culpa alguna. Tiene convicción. Convicción mata cualquier contradicción en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés convicción absoluta es como una historia de Instagram. Hoy estás convencido, mañana lo de ayer no estaba, mañana pasaba como de hoy para hoy, de hoy para mañana. Entonces, como tiene esa capacidad de ir más allá de lo que digan, de lo que le digan, etcétera, etcétera. Y sobre el armado, yo creo que ya no es un problema como lo fue el año pasado. Creo que va a depender mucho si hace acuerdos o si no hace acuerdos. Yo tiendo a pensar hoy que no los quiere hacer, o que siente que no los tiene que hacer. Es discutible, pero razonable en algún punto. Yo creo que los va a terminar armando, posiblemente reciclando un montón de cosas. Y cierro con... ¿Come al PRO? Bueno, una de las discusiones es qué pasa con el PRO, digamos. Eso porque tiene sentidos, digamos. ¿Cuál es el sentido de la Libertad Avanza y el PRO? Si querés, los dos juntos, como enfrentar y como dinamitar el kirchnerismo. Si lo hacen juntos o lo hacen separados. Si el gobierno llega muy bien y no va junto con el PRO, indudablemente le genera tensiones en lugares donde el PRO ya había logrado avanzar mucho. Entonces, me parece que una de las discusiones tendrá que ver con la oferta electoral. Yo creo que va a lograr armar. Ahora vos me decís, che, pero ahí va a llevar gente que tiene 30 años en la política. Sí, mirá la Rosada y está lleno, o sea, no hay LinkedIn ahí ya muy avanzado. Perdóname, el gobierno tiene 3 alfiles importantes que son Luis Caputo, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger. Convicción mata contradicción. A fondo. ¿Hernán? Sí, de política no voy a hablar. No tengo nada inteligente que agregar. Mencionaste al fondo en tu pregunta. El fondo es un banco público, que entendemos así. Banco, es un banco público, cuyos accionistas son los países. Entonces están ahí en el board, en el directorio, están los ministros de Economía de los países, que representan a sus carpinteros y sus contribuyentes.
Banco público con política, claro, no estoy diciendo que la política no importa, pero antes de llegar ahí hay que pasar un test. Y entonces te dicen, en el último test le pusieron a la deuda argentina, en el de abril, le pusieron sostenible, la deuda, sostenible con baja probabilidad, una cosa así, una nota medio, aprobaste raspando. Por lo que hablábamos antes, los vencimientos. Y entonces van a hacer un checklist y dicen, a ver, política fiscal, 10. Política monetaria, esto de las canillas, que yo, 7. Política cambiaria, a recuperatorio. Va a ser eso. Puedo decir, si yo te doy, inventemos, 10 billion, 15 billion, 20 billion, ¿cómo me lo vas a devolver? Va a preguntar lo que pregunta un banco con cualquier prestatario que se le acerque. Así que me parece que la discusión durante el primer trimestre del año que viene va a ser esa. Y bueno, un eventual desembolso con ingredientes políticos, que no digo que no existan, en un banco público, va a haber que atravesar ese checklist antes, ¿no? Pregunta, la última. Nos vamos yendo. Yo quería aprovechar que vinimos hasta acá para preguntarle a Mega QM, vamos a tener plata, dólares, Salvador, perdón, los inversores nos van a mandar a las cuentas comitentes muchos dólares, esperemos, del blanqueo. ¿Qué les recomendamos? ¿Dónde invertimos? ¿Cómo lo ven? ¿Van a sacar fondos para eso? Te hablan con el corazón, le contestamos con el bolsillo. Gracias por la pregunta, la verdad muy buena. Desde Mega QM estamos preparando 7 productos para blanqueo, 4 productos moneda dólar y 3 productos moneda peso. Nosotros hace poco lanzamos el primer fondo de money market en dólares de la Argentina. Estamos viendo que los depósitos en dólares están creciendo en el sistema financiero. De seguir normalizándose y estabilizándose la economía, este proceso va a continuar y va a traer más dólares. El mundo dólar va a ir creciendo dentro de nuestra economía. Y eso nos llevó a lanzar el primer money market dólar, que hoy es un producto muy conservador, que permite al inversor estacionar su dinero a tasas que van del 2 al 2,5 anual, pensando luego para ver hacia dónde moverse. También tenemos otro fondo moneda dólar de deuda corporativa para los inversores que buscan posicionarse en empresas empresas del sector petróleo y gas, del sector utility, sectores que nos gustan mucho, es decir, empresas que tienen muy buena capacidad crediticia y que hoy devengan tasas que van del 8 al 10% en dólares. Tenemos un fondo moneda dólar que invierte en Latam también, para inversores capaz más conservadores que busquen tasas del 4 al 5%. Y después, para los inversores que están apostando o que tienen una visión constructiva sobre Argentina, nosotros lanzamos el año pasado un fondo que se llama Mega QM Sovereign and Subsovereign, que invierte en deuda argentina. Es un producto que a nosotros nos gusta. Tenemos nosotros como compañía una visión constructiva sobre la deuda argentina y bueno, ahí también vamos a estar ofreciendo ese producto para el que quiera tener exposición a todo lo que es deuda soberana y deuda que emitió el Banco Central. Esos serían los 4 fondos. Estos 4 fondos, sus cuotas partes se van a poder caucionar para poder tomar, que es lo que vos decís, estamos viendo mucho esa consulta en los inversores. El dinero que se va a blanquear es un dinero que para ponerlo a trabajar no es algo, por lo menos las consultas que estamos recibiendo vienen por ese lado. Y después tenemos 3 fondos para los que blanqueen pesos. Ahí estamos con un fondo de LEVAX, que es un fondo que invierte en las letras de LECAPS, que invierte en las letras que emite el Tesoro y que liquida en contado. Es decir, es un fondo que busca competirle al money market ofreciendo 2-3 puntos más de tasa de interés. Tenemos un fondo de deuda sustentable y un fondo de infraestructura. Nos gustan mucho en el mundo pesos mirar el mercado de deuda privada. Me parece que estamos viendo que ese mercado se va a volver mucho más dinámico. Ya
en el sistema financiero se están viendo cómo están creciendo los créditos y entendemos que, bueno, parte de lo que necesita la Argentina es empezar a ver mayores emisiones de deuda privada y por eso apuntamos a estos productos también en pesos. Bueno, gracias Federico, gracias a todos, gracias Salvador, gracias Pablo.